Qué gusto saludarlas, Astrid, Fernanda. La verdad es que admiro mucho su trabajo, admiro la forma en la que lo desempeñan y me gustaría mucho, pues, platicar ahora en esta ocasión sobre esta película que ya está dando mucho de qué hablar, que es Sujo, y que, bueno, sin duda, pues, llama la atención porque nuevamente están juntas en un proyecto, pero ahora lo desarrollan desde el origen, desde la escritura hasta la dirección y pues me gustaría primero preguntarles cómo fue esta experiencia de trabajar en mancuerna y sobre todo de pues trasladar la escritura a la acción, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo? Ah, bueno, a ver, empiezo igual. Ya habíamos trabajado de varias formas desde que nos conocimos. Yo creo que parte de nuestro vínculo siempre ha estado en la colaboración creativa. Creo que el proceso con Sujo fue como de maduración, creo que, pero no nada más nuestro, sino como de nuestro equipo de trabajo. Y eso nos hace sentir como muy, muy contentas de que por fin pudimos las dos quedarnos a dirigir. Y creo que en realidad eso es lo que lo hace distinto. Para poder colaborar en esta etapa ya de la dirección, tratamos de preparar como con mucha anticipación, es justo esto que dices, la traducción de la escritura a la realización, que es algo que de algún modo también lo sentimos como muy natural porque tanto Fer como yo creemos que se puede escribir el guión cinematográfico ya proponiendo una serie de imágenes, ¿no? Entonces, en realidad lo que hicimos fue antes de filmar, pasar todas esas imágenes que ya estaban en el guión a una especie de storyboard que nos permitió no quedarnos atoradas en ideas, porque eso a veces pasa cuando uno tiene muchas ideas muy fijas de inicio, pero sí nos permitía tener esa libertad de decir, esto es el mínimo que necesitamos para filmar, ¿no? Y cualquier otra cosa extra que surgía o ideas mejores que surgieran en el rodaje, pues nos dábamos chance de experimentarlas y explorarlas. Pero fue muy importante como esa herramienta para que llegáramos al set con ideas ya muy claras, ¿no? De cómo íbamos a filmar la película. Y bueno, ustedes que son las autoras de Sin Señas Particulares, que sin duda es una película que habló de un tema muy difícil, que sigue rompiendo el corazón de muchos mexicanos, como es esta violencia que pues ya casi va a cumplir 20 años de estarnos hiriendo constantemente. Nuevamente abordan el tema de la violencia y nuevamente lo hacen a través de una mirada joven, de un protagonista joven. ¿Por qué les interesa tanto abordarlo desde esta perspectiva, desde las miradas de los niños y los jóvenes? Creo que por eso que comentas, Amelia, que llevamos prácticamente 2 décadas de una crisis de violencia y de una crisis humanitaria, y son ya un conjunto de generaciones. Yo creo que las personas de nuestra edad, bueno, yo tengo 42 años, llegué a la edad adulta en la crisis de violencia, pero hay niños que nacieron ya en esta crisis de violencia y que están llegando o que no conocieron otra cosa, no conocieron un país diferente. Y un poco esta pregunta, esta película es una pregunta por esas generaciones, por lo que estos niños y estos jóvenes reciben y por lo que les espera, por el mundo que les es heredado. Y entonces es cuestionarnos lo que les queda es nada más violencia o qué horizontes tienen para todos ellos. Y yo creo que Sujo es parte de esa inquietud y de esa preocupación. Ah, estás cabrón. Anduve atrás de ti toda la noche. Qué bueno que lo agarraste. Este cabrón siempre se escapa. Ya,
Ya. ¿Cómo te llamas, chamaco? Bueno, Suho es el personaje principal de esta película y nos permite conocer la violencia desde su mirada. ¿Cómo la plantearon para que fuera empática con el público? Porque sin duda hablar de violencia es difícil a través de personajes externos. ¿Cómo alimentaron a este personaje y cómo nos desarrollan esta empatía? Entonces, un poco del trabajo de contar esta historia fue tratar de contarlo a través de esos pasajes de su vida que lo formaron, ¿no? Y yo creo que en eso el ser humano como participante, ¿no? De un cuento, de una historia, siempre está muy abierto a escuchar las historias de crecimiento de los demás, porque las historias de crecimiento de los otros son siempre muy similares a las nuestras, a pesar de que los contextos a lo mejor son muy distintos, ¿no? O sea, todos tenemos gente que nos formó en la vida, ¿no? Todos pasamos por retos familiares, eh, por conflictos personales. Entonces, como que tratamos de encontrar todos esos elementos que podían hacer al personaje comprensible para cualquiera, y fueron esos los episodios de esa vida que quisimos destacar. Ahora, la idea de la violencia como un horizonte de vida para estos niños que son huérfanos producto de la violencia, pues se nos hacía en realidad la pregunta medular, es decir, tenemos que repetir nuestro pasado, ¿no? Somos más que ese pasado. Ahora sí que la respuesta en la película no quisiera que se sintiera simplista, porque la tratamos de pensar mucho, ¿no? Pero sí creemos con esta película que lo que queríamos decir es que hay otro horizonte, que sí hay una forma de alejarse de ese círculo de violencia. Y bueno, Sujo, ¿cómo se fue desarrollando a partir de una investigación? ¿Cómo hicieron esta investigación? ¿Tuvieron testimonios? Si me pueden platicar un poco sobre cómo se fue creando no solamente al personaje, sino toda la historia que ustedes desarrollan en esta película. Bueno, creo que fue un proceso que iniciamos cuando todavía Sin Señas Particulares no había sido filmada. Y Astrid, bueno, en ese proceso de preparación de Sin Señas Particulares llegamos a muchas investigaciones de periodistas y Astrid se topó con el trabajo de Javier Valdés, que en ese momento aún vivía. Yo creo que fue un libro en particular muy importante, que fue el de Levantones, por supuesto, después también el de Huérfanos del Narco, pero creo que en Levantones lo leyó Astrid, estaba muy emocionada, después me dijo, lo tienes que leer, lo conversamos y ella empezó a escribir otra historia que creo que no era posible desarrollar en Sin Señas Particulares. Sin Señas Particulares es una historia muy acotada, la búsqueda de una madre, y para Astrid era muy importante pensar de forma paralela, pero opuesta. O sea, es qué condiciones específicas pueden llevar a un hombre joven a romper el ciclo de violencia. Y Sujo viene de ahí. Entonces, como decía Astrid, creo que lo que tratamos de evitar fueron las respuestas simplistas, porque no es nada más una cuestión de voluntad. Hay situaciones muy, muy adversas por las que pasan los jóvenes en este país, que parece que a veces solamente son dos o tres: la migración, una vida en una adversidad muy terrible, o el reclutamiento al crimen organizado. Entonces, pensando en esas alternativas y qué situaciones específicas podrían llevar en esta historia a un huérfano del narco a enfrentar lo que parece un destino inevitable. Pero bueno, bien, es una investigación que de largo aliento. Lo que tratamos no fue emular una historia en específico, sino a través de todo aquello que habíamos leído y bueno, así que honrando siempre a los grandes periodistas que hay en México, tratar de pensar en esos términos, en situaciones específicas que podrían llevar a un muchacho a enfrentar lo que parece un destino que está cerrado.